Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto saludarles una vez más, esperando se encuentren muy bien. Eh, Hoy vamos a continuar con la temática que iniciamos unas sesiones atrás, que es el sentido del diseño arquitectónico en el proceso de producción edificatoria. E iniciando hoy con la temática de las generalidades de la morfología arquitectónica. ¿A qué nos referimos con morfología arquitectónica? Eh, Comenzaremos el día de hoy a platicar sobre la forma y la relación de esta con la dinámica espacial y las necesidades, volúmenes, cualidades, categorías, emplazamiento. Eh, Aquí es importante señalar que el tema de morfología es un término que propiamente no nace dentro de la disciplina arquitectónica, es un concepto retomado de la narrativa literaria que de pronto lo buscamos reinterpretar o tomar el concepto como auxiliar en el entendimiento de una construcción física formal dentro de la arquitectura. Esto es algo muy común dentro de la arquitectura. De hecho, teoría o teorías de la arquitectura siempre tiene esta visión multidisciplinaria, eh, en donde de pronto comenzamos a retomar conceptos de otras disciplinas para también entender nuestra disciplina. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener que tomar en cuenta. Eh, Esta y la siguiente sesión platicaremos sobre, de hecho creo que son tres sesiones, no recuerdo, sobre cómo esto es uno de los elementos importantes para el desarrollo en la práctica arquitectónica, para el desarrollo de la materialidad arquitectónica. Pero no es nada más, como lo hemos estado señalando en demás sesiones, que pensemos nada más en forma como único fin, como si fuésemos escultores, escultoras. Tenemos que pensar que la forma es junto con la función, junto con la materialización, o sea, la estructura, lo técnico y con la interrelación que se tiene este objeto con el contexto y viceversa, son cuatro aspectos básicos que tenemos que entender, ¿vale? Bien, no hablaré ahorita mucho de la fotografía, más adelante hablaremos de ello. Vamos, vamos a iniciar. Bien, ya en anteriores sesiones eh, he platicado lo que se conoce como la dinámica espacial. Ahí tenemos una grafiquita. Lo he mencionado en anteriores sesiones y es importante que nunca perdamos de vista esto. Independientemente del enfoque teórico que podamos tener, de que si la forma, de que si la función, a ver, no olvidemos que esto es básico. Los espacios, un espacio arquitectónico como tal, esto que estoy buscando achurar, según Bruno Sevi, cosas que veremos en Teoría de la Arquitectura 2, el espacio es un vacío arquitectónico, pero no se entienda como vacío a la nada. No estamos hablando desde el enfoque de la física. El vacío de forma existencial, perdón, el espacio de forma existencial existe al momento de que existe el ser. Pero este espacio que ya existe, un espacio físico natural, al momento de referirnos a él como un vacío arquitectónico se refiere a cómo éste se convierte en un contenedor de las diferentes actividades a partir de las necesidades del ser. Por lo tanto, aquí en necesidades nos encontramos justamente a las personas. El ser humano, dentro de su diversidad sexogenérica de pensamiento, de raza, de religión, etcétera, tiene necesidades. Pueden ser, lo vimos en la sesión anterior, al final, cuando hablamos algo del programa arquitectónico, pueden ser necesidades biológicas, básicas, fisiológicas, también necesidades de seguridad, y comenzamos a hablar de necesidades de recreación, eh, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Ante cada necesidad
se requieren una o varias actividades para satisfacer estas necesidades. Por lo tanto, los espacios arquitectónicos son aquel contenedor o vacío en el cual se logra satisfacer adecuadamente, realizar adecuadamente las actividades que buscan satisfacer al ser, las necesidades del ser. ¿Se va entendiendo esto? Ya lo habíamos dicho anteriormente, es como si tuvieras una caja de zapatos, abres la caja y ese vacío que encuentras, ese es el espacio. La piel de la caja no es un espacio, es una delimitante física de ese vacío. Por lo tanto, la arquitectura se puede entender por una relación entre el espacio, lo espacial y la espacialidad. El espacio como vacío, lo espacial como aquello que delimita el espacio y la espacialidad como la relación entre el vacío, su envolvente y la percepción y lo somático del ser, que podemos entender como una atmósfera arquitectónica. Todo eso se desarrolla en teoría de la arquitectura 2. Pero es importante que desde aquí ya vayamos teniendo en cuenta esas diferencias conceptuales. Regresando nuevamente a espacio, podemos entender que este espacio es la mezcla, o depende, mejor dicho, de diferentes factores externos e internos. ¿A qué me refiero con eso? Los modos de vida, hablando de las formas de vida y los estilos de vida de cada individuo, o de cada pareja, o de cada familia, o de cada comunidad, va a ser muy diferente entre sí, lo que evidentemente va a repercutir en el entendimiento del espacio y en la forma y en el delimitante del espacio. También vamos a tener condicionantes y determinantes del contexto que van a, pues evidentemente, condicionar y determinar la forma y las características del espacio. Estas condicionantes y determinantes son estas, vamos a llamarle fortalezas y debilidades que se encuentran en el contexto inmediato y en el mismo predio donde se va a desarrollar esos espacios. Por lo tanto, no podemos encapricharnos o entender que existiera una receta de cocina para poder desarrollar estos espacios. Va a depender de muchísimas cosas, del clima, de la ubicación, de la altura, de los materiales, de los aspectos culturales, de los aspectos económicos, de los estilos y forma de vida de la familia, en fin, son muchísimas cosas. ¿Ok? La sesión anterior platicamos o esbozamos algo que se desarrolla en taller de investigación, en taller de proyectos, pero nos metimos un poquito con qué es eso del programa arquitectónico. Según José Villagrán, nos dice que el esquema del proceso de hacer arte arquitectónico se constituye por dos elementos básicos. El primero, un fin causal, al cual podemos identificar como el programa arquitectónico. Y el programa arquitectónico, entiéndase, no nada más como una tablita final, en donde viene cuántos componentes, qué zonas, cuántas personas, cuántos metros cuadrados, cuánto de altura. Sí, pero es una tabla final, es una tabla resumen de qué. De un proceso de análisis en donde se caracteriza al usuario o habitador, en donde comienza a entenderse toda esta diversidad que constituye al ser, traducido en actividades, necesidades, actividades, y por lo tanto, fíjense cómo siempre viene componente espacial. Por eso siempre hay un rubro ahí en esa tablita donde dice, ok, componente espacial, actividades, pues sí, para ver que exista una lógica entre estas actividades y los espacios que se van a realizar. Tengo un espacio de 3 metros por 3 metros, ¿qué vas a hacer? Ah, pues son actividades lúdicas y de entretenimiento para 60 personas. Ahí algo está pasando. No es coherente
el metraje de ese espacio con la actividad y la cantidad de usuarios que va a tener ese espacio. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto, la materia prima. ¿Cuál es la materia prima de las arquitectas y los arquitectos? El espacio. No estamos pensando en el envolvente, no estamos pensando en otra cosa extraña, no, es el espacio, este vacío arquitectónico, este contenedor. ¿Ok? Teniendo en cuenta el programa arquitectónico y el espacio o el vacío arquitectónico, podemos entender que ambos entran en un proceso específico de transformación de lo matérico sustentado por lo no matérico, aquello que no se ve, aquello que no es tangible, dando pie a la forma arquitectónica. Las formas arquitectónicas responden a un algo, y ese algo es lo que tenemos que también ir entendiendo. Es un proceso creativo, que es algo que hemos visto ya en sesiones anteriores. Es parte del proceso creativo, del proceso de diseño en arquitectura, en donde va a salir la forma, la figura, los principios de diseño, el carácter, a partir del ensayo y error, de acertar y de equivocarse. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, y nuevamente bajo la óptica de José Villagrán García, este señor, que fue importante, fue un académico de la Facultad de Arquitectura y que fue muy importante en el devenir del desarrollo del movimiento moderno y del funcionalismo aquí en el país, él señalaba que morfología, que como ustedes entenderán etimológicamente se refiere como al estudio de la forma o algo así. Para José Villagrán García nos dice, y retomando lo que él nos está señalando, que la arquitectura morfológicamente se puede estudiar a partir de tres aspectos: forma, figura y carácter. La forma es lo más tangible, lo más visible, mientras que el carácter ya es más subjetivo, porque sí, depende de aspectos físicos, de aspectos visibles, pero también hay un trasfondo importante que puede caer en percepciones varias, y podríamos ya comenzar a hablar de atmósferas. Y las atmósferas se ven, se sienten, se escuchan, tienen algún aroma, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en otras sesiones, y específicamente el tema de la atmósfera lo veremos hasta el siguiente semestre. Bien, entonces, hoy vamos a iniciar desde forma. Figura y carácter los veremos después. Forma, ¿qué rayos es forma? Para Villagrán, forma se refiere al vehículo de expresión del programa arquitectónico. Nos dice, no hay forma sin contenido y no hay contenido sin forma. Lo conformativo es la construcción formal y organizaciones espaciales. A ver, siempre que hablemos de la forma, independientemente del enfoque o de la tendencia que se estudia a lo largo de la historia de la arquitectura, porque de pronto por ahí vemos que en los 70s alguien dice, Aldo Rossi en el neo-racionalismo dice que la función sigue a la forma. Tendríamos que ver el contexto y a qué se refiere ese señalamiento. Pero a finales del siglo XIX, ya dentro de la escuela de Chicago, Louis Sullivan decía, la forma sigue a la función. Y este aspecto tiene un sesgo claramente funcionalista. Nos está diciendo, es un vehículo de expresión del programa arquitectónico. La forma es la expresividad del programa arquitectónico. Recordemos que sesiones anteriores platicamos sobre la expresividad formal. Cómo de pronto, mediante los principios de diseño, podríamos nosotros apoyarnos para generar una narrativa o un discurso arquitectónico. Bueno, pues esta narrativa y este discurso se refiere claramente a la expresividad
de la arquitectura, que frecuentemente lo vemos físicamente, pero ojo, también se siente, se escucha, en fin, eso lo vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, la forma se va a referir a cómo el programa arquitectónico se está expresando de forma plástica, de forma física, ¿ok? Vamos a no olvidar, por ahí nos decía la doctora Mónica Arzos, maestra Mónica Arzos, que el espacio como un vacío arquitectónico tiene como fin ser habitable. La habitabilidad es un concepto que, si bien ustedes ya desde primer semestre están comenzando a escuchar o poner en práctica, hasta teoría de la arquitectura 3 es donde se ve el tema de la habitabilidad. Pero de forma resumida y un tanto general, les puedo decir, la habitabilidad se refiere a las condiciones básicas para que el ser humano pueda habitar, ocupar, arraigarse en un espacio y que le dote de ciertos significados para que este espacio se convierta en un lugar. Y un lugar es aquel espacio con simbolismos, con significados para una persona, una pareja, una familia, una comunidad. La habitabilidad se conforma de elementos físico-espaciales, pero también psicosociales, psicoemocionales y afectivos. Y tiene que ver mucho con el confort, que se puedan llevar claramente y adecuadamente las diferentes actividades que se requieren en ese contenedor, en ese espacio, ¿vale? Por lo tanto, el fin de este proceso de diseño es que el espacio tenga habitabilidad, o sea, que el espacio sea habitable. Si un espacio arquitectónico no es habitable, no es arquitectura. Estamos haciendo escultura o no sé qué estamos haciendo. Por lo tanto, la arquitectura, ¿cuál es su papel? La arquitectura, la forma, la función, la estructura, la interrelación con el contexto y todas las características artísticas, físicas, etcétera, científicas que pueda tener la arquitectura, es un medio para que el espacio sea habitable. ¿Se va entendiendo esto? Luego, hay que entender que entonces la forma nunca es y nunca será el fin de la arquitectura. No es para hacer cosas bonitas y que uno diga, ah, qué bonito. No, va más allá. De hecho, es un engrane, un componente más de todo este proceso de diseño y de todo este lenguaje arquitectónico y de toda esta expresividad arquitectónica. Nuevamente, la arquitectura es el medio para lograr que el espacio sea habitable. Si comenzamos a hablar de la forma, tenemos que entender desde lo básico, las formas geométricas. Sabemos desde aspectos básicos que el punto, la línea se convierte en un plano, el plano se convierte en un volumen. Este volumen, de hecho aquí gráficamente se está entendiendo, esas líneas punteadas significa que son líneas auxiliares que no vemos, pero que sabemos que están geométricamente ahí. Pues justamente ahí tenemos una caja. Estas paredes, entendiendo como un volumen hueco, porque podemos tener un volumen sólido, un volumen hueco es dentro donde se van a desarrollar las actividades. Y también evidentemente alrededor de este volumen y en una relación dentro-fuera. La forma es la característica primaria, según Francis Ching, para identificar un volumen, a partir de contornos y planos que definen sus límites. Contornos y planos, vean, es un juego de línea, aristas, puntos, vértices, planos, caras, etc. Podemos tener diferentes tipos de formas que generan estos volúmenes. Cubos, prismas, prismas rectangulares, prismas, pirámides, cilindros, conos, poliedros, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una amplia variedad. Pero desde aquí yo les preguntaría,
cualquier forma es adecuada para la habitabilidad? No olvidemos que este es el fin, la habitabilidad. La respuesta es no, o depende. Depende de la escala, depende de las actividades, depende de qué se está buscando. ¿Ok? Entonces, considerando esto que he mencionado, vamos a recordar que un volumen como tal, que va a representar la forma, una forma específica, puedo comenzar a modificarla a partir de tres aspectos, o tres posibles herramientas. Una modificación a partir de sus dimensiones, o sea, comienzo a utilizar la proporción para que si yo tengo, no lo sé, un cubo de 5 por 5, bueno, a lo mejor ahora es de 2.5 por 2.5. Ahí lo que hice fue modificar proporcionalmente y geométricamente las dimensiones del cubo. Esa es una herramienta. Otra herramienta es sustracción y adición. Le voy a sustraer una parte para comenzar a transformar estos volúmenes, pero también le puedo también adicionar otro elemento o este mismo elemento que le quité por otro lado y comienzo a generar una transformación del volumen. No estamos hablando de la transformación más allá de color, textura y eso que vamos a ver la siguiente sesión, sino simplemente como opciones o posibilidades para la modificación. Esto lo vamos a ver sobre todo en la relación con la figura, la siguiente sesión, ¿ok? Simplemente es importante tenerlo claro desde ahorita porque también esta expresividad formal se va a referir a la relación que tenemos entre diferentes formas, diferentes volúmenes. Aquí, por ejemplo, tenemos dos edificios de Charles Whitney y Mario Botta, en el cual vean cómo es un cubo, y este cubo, mediante herramientas de transformación, adición y sustracción, le ha dado se ha formado un envolvente en el cual dentro, y podemos ver en ese isométrico, dentro hay espacios que atienden o que funcionan hacia alguna actividad específica del ser. ¿Ok? Y de pronto pueden haber otras soluciones, como un cilindro, como volumen, el cual es tallado, por así decirlo, le quitas un pedazo, le sumas otros pedazos, y al interior, en cada uno de sus pisos, se generan espacios para diferentes actividades personales, porque es una casa, la casa rotonda de Mario Botta. Entonces, aquí hay dos posibilidades que están buscando generar espacios habitables: un cubo y un cilindro. ¿Son las únicas dos opciones que se pueden tener? Evidentemente no. Podemos nosotros comenzar a ajustar este volumen adicionando, sustrayendo, modificando sus dimensiones o sumando otros volúmenes hasta llegar a una posible solución formal. Posible, porque tampoco es que lleguemos a la primera, y tampoco, ojo, es que estemos diciendo aquí, primero hay que hacer una escultura y luego hay a ver qué hacemos. Vean cómo ahí abajo se están indicando colores, que el dormitorio, que el servicio, que no sé qué, que la suite, etcétera, y tiene una relación de actividad, volumen, o de actividades, necesidades, volumen. Y cómo estos volúmenes se van moldeando, van tratando a la par de ir revisando. Eso es algo que no tienen que olvidar. Está revisando a la par de la función, la forma y la estructura. ¿Cómo funciona? ¿Cuál será su expresión? ¿Y cómo se va a materializar? Ese también es un gran problema. Luego no queremos hacerlo y al final vemos dónde metemos columnas o muros. No. Tiene que ser desde el inicio. Aquí quiero esta columna porque tengo en mente esto que además va a atender esas actividades. Ok. Hay que entender, y voy a mover tanto la camarita, ahí está. Siempre que hablemos de la forma, pensemos en la siguiente pregunta: ¿cómo se conforman los volúmenes a partir de la función, la estructura y el contexto? Siempre deben de tomar en cuenta eso. ¿Cómo voy a comenzar a generar
delimitantes físicos a mi espacio, generando un volumen vacío, obviamente no sólido, siempre atendiendo la función, la estructura y el contexto. El asolamiento, los vientos, las vistas, los flujos peatonales y vehiculares, etcétera. Todo eso que es el contexto también influye de alguna forma en la concepción de la forma. Para enfatizar algún aspecto positivo o para matizar o evitar algún efecto negativo del contexto, alguna determinante o condicionante. ¿Ok? Cuando hablemos de la forma, podríamos hablar de tres características principales. Primera característica. Tenemos siempre que identificar una envolvente geométrica. ¿Qué volumen quiero utilizar? ¿Y por qué lo quiero utilizar? Siempre cuestionense esto. 2. Hay que identificar los cuerpos constructivos. Por lo general, los volúmenes en sí constituyen un cuerpo, un esquema constructivo que se va a ir sumando con otros y que muchas veces esos otros o esa suma estructuralmente no significa que estén trabajando igual, sino a lo mejor tienen una junta constructiva, una junta estructural. Y entonces este prisma y este cilindro están juntos, pero estructuralmente trabajan separados. Es muy importante identificar cómo están trabajando, tanto cuando yo analizo una obra como cuando ustedes van a proyectar. Quiero este juego de volúmenes. ¿Van a trabajar de forma ligada o van a trabajar de forma separada? Y finalmente la categoría volumétrica. Si esta propuesta es estereotómica, tectónica o mixta. Y eso ahorita lo veremos. ¿Ok? Aquí podemos ver en estos croquis cómo a partir de columnas, marcos, muros, cubiertas, pisos, etc., puedo ir yo generando diferentes envolventes de este vacío arquitectónico, que puede tener diferentes disposiciones, diferentes formas. Estos volúmenes que voy a ir formando siempre estarán materializados por elementos estructurales y algún tipo de sistema constructivo. Un muro de carga, ahí está el sistema estructural, pero ¿de qué está hecho? Concreto armado, tabique, block de cemento. Eso ya es el sistema constructivo. Y luego le pongo algún acabado inicial, intermedio y finalmente un lambrín de madera, o le voy a poner un lambrín de azulejo, o simplemente un estucado. ¿Qué voy a ponerle? Es lo que ustedes tienen que ir entendiendo. Desde la concepción de una primera imagen, desde la concepción de las premisas de diseño, tengo que ir pensándole qué quiero y por qué lo quiero y cómo lo voy a hacer. Eso es algo básico. ¿Ok? Entonces, siempre que hablemos de volúmenes, siempre que hablemos de formas, piensen en cómo lo voy a materializar. ¿Qué quiero? Columnas, traves, armaduras, lámina. ¿Qué quiero? Vamos a ir identificando de pronto cómo el espacio, el vacío arquitectónico puede tener una delimitante. Y eso es lo que tenemos que identificar. Estas son obras de RCR Architects, que ganó el Pritzker, no recuerdo, el año pasado, hace 2 años, no recuerdo. En donde vean qué interesante. Unas bodegas Bell y Locke en Gerona, 2007. Vean cómo están trabajando el espacio interior y exterior mediante delimitantes. Y esas delimitantes tienen una forma y una percepción específica, que eso ya entraría dentro de la figura y dentro del carácter, que hace que esto sea observable, que sea vivible, pero debe de tener un elemento físico que da pie a esa delimitación del vacío. O en el Teatro La Lira en Girona, vean que polifuncional. Es un espacio que no está determinado por una tarima ni unas gradas, sino es un espacio totalmente flexible para que la gente, a partir de eso sí, unos delimitantes físicos laterales y en la parte superior, pero no a los extremos, la gente pueda
utilizar este espacio para diferentes actividades. Vemos ahí un puente que está uniendo, está salvando un río, y la relación de un lado, como hay un remate visual hacia una fachada, y del otro lado un remate visual hacia el contexto físico. Cómo a través de planos, puntos, líneas y volúmenes puedo comenzar a generar propuestas arquitectónicas. Hasta aquí dejamos la primera parte y en breve continuamos. Gracias.